El país de Juan, de María Teresa Andrueto. Capítulo 1. Los abuelos de Juan vivieron mucho tiempo de unas vacas que heredaron. Ordeñaban mañana y tarde las vacas y con la leche hacían queso y manteca y así se alimentaban. Trabajaban mucho en el campo y con lo que ganaban podían mandar a sus hijos a la escuela y comprarles cuadernos, zapatos y abrigo. Cada tanto bajaban por un día a la ciudad, iban hasta un parque de diversiones, tiraban al blanco y comían palomitas de maíz sentados en la plaza. Pero las sequías, los gobiernos y los ladrones de ganado hicieron que poco a poco fueran perdiendo sus vacas. En el norte para vivir hay que tener vacas, y si no hay que tener cerdos, buenos cerdos, para hacer chorizos, bondiolas y jamones, y así pasar el frío del invierno. Como no hay cerdos, aunque más no sea, hay que tener cabras que viven del aire y andan por los cerros comiendo pastos duros cuando ya no queda nada. En el norte no es fácil pasar el invierno, pero los abuelos de Juan pasaron, mal que mal, muchos inviernos gracias a sus vacas, hasta que la sequía, los gobiernos y los ladrones de ganado los dejaron sin ellas. Entonces empezaron a cuidar las vacas que tenían otros. Hay una canción del país de Juan que dice: las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Cantando esa canción también los padres de Juan cuidaron las vacas de los otros. Sabían llevarlas a la veraneada en busca de pastos verdes, curarla de las pestes, chucearla el vientre, si se empastaban, ordeñarlas, batir manteca y hacer queso. Pero ya ni la leche, ni las vacas, ni las tierras eran de ellos. Entre los ladrones de ganado, la sequía y los gobiernos, los patrones de los padres de Juan también se empobrecieron. Así fue que empezaron a trabajar ellos, ya no necesitaron a los peones y los despidieron. Por eso, el padre y la madre de Juan se quedaron sin trabajo y ya no hubo dinero para ir al parque de diversiones, ni para comer palomitas de maíz, ni para comprar cuadernos, tampoco para zapatos ni para abrigo, ni para alimentar a un caballo, aunque más no fuera a una burra vieja. Pobres como estaban, comenzaron a vender las cosas que tenían. Primero una mesa que no usaban, luego unas tazas que heredaron, después un poncho tan liviano que podía apretarse en un puño, y más tarde una manta muy grande con un dibujo de rombos. Hasta que la madre de Juan dijo: a este paso nos quedaremos con lo opuesto. Capítulo 2. Cierta vez el padre de Juan fue a vender un gallo viejo al pueblo más cercano y vio en el almacén una revista con fotos de una ciudad muy grande. Cuando llegó a su casa se la dio a su mujer. Desde entonces, por las noches, mirando la luna o las estrellas, la madre de Juan le pedía a su marido que le hablara de aquella ciudad. Sentado bajo el molle que estaba junto a la casa, el padre de Juan contaba una y otra vez lo que había visto. Y mientras contaba, la ciudad se hizo cada vez más grande en la cabeza de Juan. Más grande que el cerro, más grande que el monte, más grande que el llano. Cada noche, junto al molle, bajo el cielo negro como un carbón, el padre le agregaba algo a su relato, un detalle nuevo cada vez, y Juan lo escuchaba atentamente, como se escucha un cuento, hasta que una noche la madre de Juan dijo: tenemos que ir a la ciudad y vivir allá, porque en la ciudad se vive bien. ¿Sí?, preguntó Juan. Sí, y nadie pasa penurias, contestó el padre. ¿Nadie?, preguntaron al mismo tiempo Juan y su mamá. Nadie, respondió el padre. Así fue que de tanto hablar de la ciudad, los tres quisieron conocerla y hacia allá fueron. Capítulo 3. Villa Cartón está donde está desde que el mundo es mundo,
Nadie sabe quién le dio ese nombre, ni tampoco cuándo, pero hace mucho que se pusieron las primeras chapas y los primeros cartones, y alguien colocó piedras y ladrillos sobre los techos para que no se volaran. A Villa Cartón van a parar los que llegan desde el norte a buscar trabajo en la ciudad, y a ese sitio también llegaron Juan y sus padres. Y se hicieron cartoneros como los que viven en la villa, porque allí hasta los niños más pequeños separan los cartones sanos de los rotos, los mojados de los secos, y los venden. Al comienzo las cosas fueron difíciles, después se empeoraron, y Juan comenzó a ir con los otros niños por las noches a juntar cartones y botellas por el centro. Hurgaba en los cestos de basura, amontonaba papeles, cartones y botellas al costado de la calle, junto a la vereda, y así se quedaban hasta que pasaba su padre con el carro. Entonces cargaban todo entre los dos y regresaban a casa, cantando esa canción que habla de penas y de vaquitas. A veces en el corazón de la noche Juan encontraba entre los restos de comida una lámpara, una campera vieja, una botella panzona y los separaba del resto. Los llevaba a su casa y los guardaba para él. Una noche de invierno encontró una caja forrada de tela azul, una caja tan linda que parecía nueva, y decidió que ahí guardaría sus cosas más secretas, una gomera, un vellón de oveja, un lazo que había trenzado su abuelo con unas semillas de mistol, porque Juan extrañaba el norte, la fila de los cerros a lo lejos de los tunales, bajando el llano, el cielo sin cable ni edificios. Capítulo 4. Los abuelos de Anarina vivieron mucho tiempo de unas ruecas que heredaron. Hacían girar mañana y tarde las ruecas. Hilaban con la lana ya hilada, compraban leche, azúcar, arroz, harina y así se alimentaban. Trabajaban mucho en la casa y con lo que ganaban podían mandar a sus hijos a la escuela y comprarles cuadernos, zapatos y abrigos. Cada tanto tenían un descanso, iban por un día al campo y andaban a caballo, tomaban mate retosando junto a un río. Pero los vendavales, los gobiernos y los ladrones de lana hicieron que poco a poco fueran perdiendo sus ganancias. En la ciudad para vivir hay que tener trabajo, y si no hay que tener una herencia o encontrar un tesoro bajo un puente o descubrir un yacimiento de oro y plata en el patio de tu casa. Como ya no hay tesoros ni yacimientos de oro y plata por descubrir, y como no tenían herencia, los abuelos de Anarina giraban todo el tiempo la rueca. Hilaban y tejían hermosas prendas y los domingos las llevaban al mercado de ropas. En la ciudad no son fáciles los veranos ni los inviernos, pero los abuelos de Anarina pasaron mal que mal muchos inviernos y veranos gracias a sus ruecas, hasta que las ruecas se rompieron y se quedaron sin ellas. Entonces salieron en busca de patrones que tuvieran máquinas de hilar y de tejer. Y así fue como empezaron a trabajar en las fábricas. Hay una canción del país de Anarina que dice: la payarí no canta, ni tampoco hila sueños, la mirada en la tierra, la cabeza en el cielo. Cantando esa canción, los padres de Anarina aprendieron a tejer en las fábricas, en las máquinas de tejer que otros tenían. Sabían hacer abrigos y mantas, coser con cuidado las piezas, remallar los bordes, hacer ojales y poner botones, convertir lo que habían tejido en prendas que pudieran verse a buen precio. Pero ni la lana, ni las máquinas, ni las prendas eran de ellos. Entre los ladrones de fábrica, los vendavales y los cambios de gobierno, los patrones de los padres de Anarina también se empobrecieron. Así fue que empezaron a trabajar ellos. Necesitaron tejedores y los despidieron. Por eso el padre y la madre de Anarina se quedaron sin trabajo y ya no hubo dinero para ir al campo, ni retosar, ni tomar mate junto al río, ni para comprar cuadernos, tampoco para zapatos ni abrigo, ni para mantener la casa o, aunque más no fuera, vender la que tenían y comprar una más chica. En ese tiempo
el padre de Narina murió. Pobres y solas como estaban, la madre y ella comenzaron a vender las cosas que tenían. Primero una mesa que no usaban, luego unas sillas que heredaron, después un ropero tan cómodo que podía albergar ropa de una familia grande, y más tarde un cuadro con un paisaje muy bonito y unos sillones de caña, hasta que tuvieron que vender la casa. Alquilaron una casa pequeña en un barrio, pero como la madre no conseguía trabajo, a poco de estar gastaron lo que les quedaba y tuvieron que irse. Vivieron en la casa de unos parientes, pero los parientes eran casi tan pobres como ellas y no pudieron alojarlas por mucho tiempo. Y así fue que también en ese sitio debieron marcharse. Consiguieron unas chapas y unos palos y salieron en busca de un terreno baldío donde plantarlos. Buscaron un sitio que estuviera cerca de los parientes, pero no lo encontraron. Buscaron más lejos cada vez. Y finalmente en la zona del oeste, que es donde viven los más pobres, y como no encontraron terrenos baldíos en ninguna parte, ahí acomodaron sus pocas cosas bajo un puente. Desde entonces, por las noches, mirando la luna o las estrellas, la madre a Narina le pedía al marido que le señalara un lugar de la ciudad donde ella y su hija pudieran plantar la casa. Y a veces, en sueños, la mujer recibía señales que olvidaba al despertar. «¿Qué te dijo mamá?», preguntaba Narina, pero era inútil, la madre no recordaba. Acurrucadas las dos bajo aquel puente, la madre le prometía a la hija una y otra vez una vida mejor. Buscaremos un terreno y plantaremos la casa, y en la casa habrá una mesa grande y un mantel colorido y un jardín con margaritas. Y mientras decía esto, la casa que no existía se hizo grande en la cabeza de Narina, más grande que el puente, más grande que el río, más grande que el abrazo de su madre. Capítulo 5. Villa Cartón está donde está desde que el mundo es mundo. Nadie sabe quién le dio ese nombre, ni tampoco cuándo, pero hace mucho que se pusieron las primeras chapas y los primeros cartones, y alguien colocó piedras y ladrillos sobre los techos para que no se volara. A Villa Cartón van a parar los que pierden sus casas en los barrios y los que pierden su trabajo en las fábricas, y las mujeres que están solas para criar a sus hijos. Y a ese sitio también llegaron a Narina y su mamá, y se hicieron cartoneras como todos los que viven en la villa, porque ahí hasta los niños más pequeños y hasta las niñas separan los cartones sanos de los rotos, los mojados de los secos, y los venden. Al comienzo las cosas fueron difíciles, después se empeoraron, y a Narina comenzó a ir como los otros niños por las noches a juntar cartones y botellas por el centro, cantando esa canción que dice: «El agua era dulce, se fue volviendo amarga». Hurgaban en los cestos de basuras amontonada, papeles, cartones y botellas al costado de la calle, junto a la vereda, y ahí se quedaba hasta que pasaba su madre con el carro. Entonces cargaban todo entre las dos y regresaban a la casa, repitiendo esa canción de lo dulce y de lo amargo. A veces en el corazón de la noche Narina encontraba entre los restos de comida un monedero y un pedazo de blusa, una muñeca rota, y lo separaba del resto. Lo llevaba a su casa y lo guardaba para ella. Una noche de invierno encontró una caja forrada de tela roja, una caja tan linda que parecía nueva, y decidió que ahí guardaría sus cosas más secretas: una foto de su padre, una pulsera de cuentas, un lazo blanco de seda con el nombre de su madre, que le trenzaba el pelo cuando era niña, muy niña, y un botón con 4 agujeros y un boleto capicúa, porque ella extrañaba a su padre, la casa, el barrio, la vida que tenía antes. Capítulo 6. En Villa Cartón, Juan conoció a Narina. Supo que él tenía el pelo muy largo y muy negro como el cielo del norte en las noches sin luna.
La veía por las tardes cuando regresaba de la escuela, cuando después de tomar el mate cocido jugaban a la mancha o al gallo ciego. Una vez le había tocado atarle el pañuelo para que quedara ciega y entonces supo que su pelo era suave. Otra vez, jugando al Martín pescador, pasará, tuvo que preguntarle qué color le gustaba más, si el rosa o el celeste. Y ella le había dicho rosa, con un susurro que se oyó mucho tiempo en el oído de Juan. Y una tarde que había llovido y se refugiaron los dos bajo unas chapas, quedaron muy juntos y él sintió el aire caliente que salía de la boca de ella. En Villa Cartón, Anarina conoció a Juan. Supo que tenía los ojos oscuros como el fondo de la noche y las pestañas largas como la tenía su papá. Se encontraba con él por las tardes, cuando volvían de la escuela, cuando después de tomar el mate cocido jugaban a la mancha bajo el foco de la luz de una esquina. Cierta vez él le ató el pañuelo para que hiciera de gallo ciego y entonces ella supo que su mano era fuerte y firme. Otra vez, jugando al Martín pescador, pasará, él le preguntó qué color le gustaba más, con una voz algo tosca que quedó resonando largo tiempo en su oído. Y una tarde que había llovido mucho, se refugiaron los dos bajo unas chapas y quedaron muy juntos, y ella sintió el aire caliente que salía de la boca de él y se estremeció. Desde entonces él la llama con cualquier pretexto, y ella baja con los ojos avergonzados, hasta que una tarde farolera, Anarina se confundió y en lugar de preguntarle a Juan qué color le gustaba más, qué fruta le gustaba más o qué flor le gustaba más, preguntó ¿quién te gusta más? Y entonces se besaron.